Después de que Moti subió al volcán, lo que pueden ver en el capítulo anterior, tuvimos varios desafíos. Ay no, pará, estoy descompuesta, necesito bajarme. No solo por fuera erupcionaba el volcán, dentro nuestro también mucho estaba por cambiar. En el capítulo de hoy estamos por quedar ilegales en Guatemala, nuestro país número 12 en esta aventura de vivir viajando en bicicleta. Además, se nos rompe una de las bicicletas saliendo de Antigua, Guatemala. Y todo esto en medio de los festejos por el Día de la Independencia. A bombas caseras, agua y alegría festeja esta hermosa gente, donde Moti fue elegido por el pueblo para una tarea muy especial. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte. La cosa fue así, agarré mi bicicleta temprano a la mañana y me fui a vender artesanías al centro de Antigua. Estando ahí, me enteré de una de sus tradiciones. Un grupo de personas enciende su antorcha en puntos específicos y la lleva corriendo hasta sus pueblos, celebrando la libertad y la independencia. Tuve el placer de compartir ese momento con gente de Santa Lucía, quienes me invitaron a encender su antorcha junto a ellos. Gracias Guatemala. Al día siguiente, Jorge nos llevaría a Siquinalá, el pueblo donde vive su familia, para vivir la fiesta desde ahí, bien local. Y nosotros, mientras tanto, hicimos un reel para contarles a nuestros seguidores que íbamos a estar por ahí vendiendo nuestras artesanías. Buenas, todo Guatemala. Venimos de Argentina en bicicleta y mañana vamos a estar en Siquinalá y todos a sus alrededores vendiendo nuestras artesanías hechas por nosotros mismos. Tengan hermoso día. Dinos, mira que estamos haciendo la empanada frita, bien rendido, más de bueno rico, más de rico. Estábamos atravesando un momento de nostalgia, recordando todo lo vivido en el viaje, el amor recibido, las personas que conocimos y tantas despedidas que cada vez dolían un poco más. Al mismo tiempo, empezábamos a sentir ganas de volver a casa. Aunque no teníamos una casa como tal, pero creo que al decir volver a casa, en realidad nos referíamos a volver cerca de la familia. No voy a Argentina. Yo le mando una foto a Mabel, la señora esta de 60 años que es de Tucumán. No. Dice, no, estos chicos están ahí, no son tus amigos. Igual están ricas, Una foto de esta, mandale. Parece un churro. Después agarramos las artesanías y nos fuimos a vender al parque. Gracias Marilyn, Dios te bendiga. Gracias a Dios fue un día muy bueno de ventas, así que nos fuimos a hacer las compras. Precio de la bodegona en Antigua, Guatemala. Tenemos mozzarella por 100 gramos, 33 quetzales. Parmesano, 30 gramos, 27 quetzales. Un montón de queso hay, un montón. Una maravilla. El maple de huevo, 36.90. Muy barato, está muy bueno. ¿Eso para probar? Sí. Me encanta Guatemala. Permiso. ¿Este qué es? Jamón de pavo. Jamón Sería de pavo. así como este, lo ofrezco en redondo y en cuadrado. Ah, mira. Este es ahumado y le ofrezco así como este. Está riquísimo. ¿Puedo probar el ahumado? ¿Está rico? Al otro día nos fuimos de la casa de Nanqui, en Antigua, para mudarnos a casa de Jorge, a solo 6 kilómetros. No teníamos que salir a la ruta para llegar, porque Ciudad Vieja es un pueblo pegado a Antigua. Y en el camino se nos rompe la bici. Eso, mierda. No se rompió. Estos se usaban para que la gente venga a lavar ropa. Ahora hay unos grandes en los parques acá. Y nos fuimos con Jorge, Tingo y Joan a Siquinalá, el pueblo donde vive la familia de Jorge. Está a unos 51 kilómetros hacia la costa. En el camino, la policía nos detuvo para revisarnos y pedirnos las identificaciones. En ese momento nos cayó un golpe de realidad. Nos quedaba solo una semana antes de quedar ilegales en el país.
Estábamos a más de 500 kilómetros de las fronteras más cercanas, así que ya veníamos pensando qué hacer. Por suerte también nos estaban asesorando sobre cómo extender nuestra estadía en el edificio de migración en la ciudad de Guatemala, que podría llegar a ser otra opción. Y llegamos a Siquinalá y el papá de Jorge nos prestó una bicicleta, a la cual le colocamos un cartel que llevamos siempre con nosotros y salimos con todo nuestro equipamiento a vender nuestras artesanías, mientras disfrutábamos de los festejos y de conocer otras formas de celebrar tan distintas a las nuestras y tan vivas. ¿Cómo se juega eso, Mati? No tengo ni idea. Pero te da plata. Y ahí estábamos, sintiendo en lo más profundo el deseo de volver a casa, a estar cerca de la familia. Desde Argentina hasta Alaska, ese era el camino que nos habíamos propuesto. Pero ahora, habiendo recorrido más de la mitad del camino, estábamos decidiendo regresar. El cuerpo nos pedía una pausa y lo escuchamos. Por eso diseñamos un plan de acción, para no esperar a estar agotados, sino disfrutar lo que aún quedaba del viaje. Era septiembre y nos propusimos llegar a Argentina para pasar diciembre, Navidad y Año Nuevo con nuestra familia. Eso nos dejaba menos de 3 meses para juntar el dinero para los pasajes y algo extra para el regreso, ya que en ese momento vivíamos al día, vendiendo artesanías para cubrir la comida diaria. No era solo el cansancio físico, también pesaba el vivir sin ahorros, al límite. Ya no queríamos seguir así. Soñábamos con viajar de otra manera, con más comodidad, con respaldo, con la tranquilidad de poder pagar una habitación si lo necesitábamos, sin depender de conseguir todo al instante. Aprendimos que el dinero no lo es todo, que hay 1000 formas de intercambiar y recibir, pero también comprendimos que era momento de cambiar nuestra realidad económica y para eso necesitábamos estrategia, claridad y mucha decisión. Las antorchas simbolizan la libertad y el fuego patriótico que se transmite de generación en generación. Al pasar por los parques, los corredores son recibidos con bolsas o baldes de agua, en una tradición festiva que mezcla alegría, travesura y hasta una especie de bautismo simbólico. Otra gran pasión de Guatemala son los fuegos artificiales. A nosotros nos impactó el estruendo constante, tan distinto a lo que vivimos en Argentina, donde casi no se usan por ley. Celebran acá con una intensidad que sacude vidrios y despierta emociones. Más bien yo tenía que taparme los oídos porque sentía que me iba a explotar los tímpanos. Volviendo a nuestros objetivos, la prioridad era juntar el dinero para los pasajes de avión. Ya estábamos pensando en cómo generar ingresos una vez que estemos en Argentina. Y mientras escribíamos estos capítulos que ahora están viendo, nos imaginábamos en nuestra propia casita, con una computadora que todavía no teníamos, creando esta historia para contarles. Soñábamos con transformar nuestros videos y fotos en contenido que nos permita crecer en YouTube, ganar dinero y ahorrar durante unos meses para volver a viajar, pero esta vez de una forma distinta, con más estabilidad y tranquilidad. Este es el baile de las abuelitas. Personas de todas las edades se visten de ancianos rindiendo homenaje a la tercera edad. Representando con este alegre baile la vejez y la vitalidad. Se largó a llover, nos vamos para la casa de la familia de Jorge a comer tamalitos. Otro sábado bien chapín acá en Guatemala, con unos tamales de cerdo. ¿Qué tenemos por ahí? A ver, pancito. Un sábado bien chapín. Unos buenos Tamalitos con cafecito y pan. Qué chula. Rico. Juntando energía para ir a correr ahora. Voy a correr la Correr la antorcha. antorcha, uno va. Ahora nos toca a nosotros. Al final no fuimos
a llevar las antorchas porque con Moti teníamos mucho frío. Hoy vendimos casi todo, así que tenemos que tejer para mañana seguir vendiendo, porque mañana, 15 de septiembre, es el Día de la Independencia de Guatemala. Hoy se hicieron las celebraciones con algunos desfiles y con la gente que iba con sus antorchas, y así estuvieron todo el día. De hecho, ahora los chicos fueron a correr 3 kilómetros con las antorchas que estaban llegando no sé de qué pueblo, hasta acá, Ciudad Vieja. Pero nosotros nos quisimos ir porque como te mojan y todo eso, y ahora a esta hora ya hace mucho frío. Así que vinimos a tejer. Y hoy nos mudamos, estamos en un nuevo lugar. Vinimos a la casa de Jorge. Él tiene un perfil de Couchsurfing y hospeda viajeros. El intercambio es... ¿cómo se dice? Bueno, él hospeda viajeros en su casa para compartir momentos, aprendizajes, conocimientos, culturas. Nosotros nos vinimos a hospedar recién hoy, pero ya venimos compartiendo hace varios días con él, ya que nuestro amigo Tingo, a quien conocimos también en San Salvador y que estuvimos compartiendo algunas pedaleadas en la ruta, él sí vino a hospedarse acá con él. Nosotros estábamos en otra casa. Porque la idea de Couchsurfing es eso, es juntarse entre viajeros y compartir, cocinamos, compartimos momentos, muchas charlas. Nosotros le hicimos empanadas argentinas el otro día, que no quedaron muy empanadas argentinas, pero estaban ricas. Y así, Couchsurfing es una página muy linda e interesante para conocernos entre todos en el mundo. Café regional de Guatemala. Él es nuestro gran amigo Dani, a quien conocimos por TikTok en Guatemala. Nos invitó a tomar un café y después fuimos a un bar, algo que no solemos hacer, pero ese día dijimos que sí, para experimentar la noche guatemalteca y compartir con él y su sobrino. Este trago se llama Quetzalteca y no lo pudimos terminar. Charlando, le contamos que necesitábamos un pasaje de avión para un trámite migratorio y se ofreció a ayudarnos con la reserva gratis, ya que él tenía tarjeta y nosotros no. Si no funcionaba, teníamos 5 días para salir del país y estábamos a 500 kilómetros de la frontera. Evaluamos opciones: México o Belice. El Salvador no era posible por el acuerdo CA4. Elegimos Belice, por su frontera más flexible, su misterio, el inglés como idioma oficial y sus playas caribeñas. Si el trámite fallaba, Belice sería el próximo destino, antes de regresar a Guatemala y cerrar esta etapa. Mientras resolvíamos el trámite migratorio, la vida nos sorprendió con otro desafío. Una noche, Jorge nos prestó su auto para ir a comprar unos ingredientes. Al volver, el auto no arrancaba por problemas de batería. Mientras Tingo y yo empujábamos, Moti, el único que sabía prenderlo de esta forma, quedó al volante. Llegando a un cruce de avenidas, rozamos otro auto. Parecía leve, pero la conductora se bajó y pidió que pagáramos el arreglo. No teníamos dinero, Jorge tenía el seguro vencido y Mariano no había llevado el registro. Llamamos a Jorge y él llegó con mucha calma, sin enojarse. Nos sentamos a buscar soluciones juntos. Eso nos relajó muchísimo. El arreglo costaba 3.000 quetzales, $444, y decidimos dividirlo entre los tres, Mariano, Tingo y yo. Jorge lo pagó todo en el momento y nos dio tiempo para devolverle el dinero con tranquilidad. Ahora, además de arreglar la bici y juntar plata para el vuelo de vuelta a Argentina, teníamos una deuda. Lo primero que teníamos que hacer era resolver el trámite migratorio, así que al otro día nos íbamos a la ciudad a intentarlo, aunque solo teníamos una reserva de pasaje y no sabíamos si funcionaría. Al mismo tiempo pensábamos en el dinero que necesitábamos para saldar la deuda, pero sin dejar de atender el presente. Limpiamos la casa de Jorge antes de irnos, aunque volveríamos en un día. Para nosotros es lo mínimo que podemos hacer con quienes nos hospedan, sin pedirnos nada a cambio. Agradeciendo con amor ese refugio compartido y dejándolo en orden para quien venga después. Y como siempre invertimos nuestro tiempo en producir nuestras artesanías para vender a donde sea que vamos. La vida es una constante toma de decisiones y cada una trae sus consecuencias.
Por eso es clave decidir desde la calma, respirar profundo, hacer silencio, ordenar las ideas y observar antes de actuar, pensar bien la estrategia, pero también dejar espacio para sentir, escuchar la intuición. No se trata solo de controlar todo, sino de confiar, tener fe en que si actuamos con amor, claridad y compromiso, las cosas se acomodan. La calma no es pasividad, es fuerza interior. Y desde ahí podemos avanzar con firmeza, incluso en medio de la incertidumbre. Al otro día comenzamos la misión. Volvimos a la casa de nuestro amigo César. Esta vez sin las bicis porque vinimos solo para hacer el trámite y lo vamos a visitar. ¿Cómo está? A este chico brasilero dio la casualidad que lo conocimos cuando cruzamos el desierto de Atacama. Él lo hizo en 2 días, durmiendo en el medio del desierto de la frontera argentina y los 150 kilómetros de puro desierto que es hasta llegar a San Pedro de Atacama, el primer pueblo. Nosotros no pudimos hacerlo, tuvimos que pedir ray porque estábamos cagados las patas, nos pusimos a llorar todos. ¡Amigo! Buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Hey, Mariano! Bueno, a ver. ¿Cómo está, viejo? ¿Todo bien? Ayer vinimos para la ciudad de Guatemala, la capital, a hacer el trámite para que nos renueven la cantidad de días que tenemos en el país. Cuando llegamos a Guatemala nos dieron 33 días, que eran los que nos quedaba de los 90 del CA4. Y nos quedan solo 5 días. El trámite no resultó. No nos aceptaron la reserva de pasaje, porque tenía que ser un pasaje real. Ahora sí, ya estaba todo dicho. Teníamos que irnos lo antes posible a Belice. Dinero no teníamos para hacerlo más rápido e ir en bus. Así que tocaba hacer 500 kilómetros en bici en 5 días en plena montaña. Esa noche dormimos de César y al otro día fuimos a buscar nuestras bicis a casa de Jorge. El café que vende el amigo César, eso. ¿Cuánto te cuesta Antigua? Súper angosto el... ¿Cuánto vale? 20 quetzales. Nos bajamos del bus porque iba demasiado rápido. Un miedo, iba bien, así que mejor vamos a pedir un ride. Iba rápido. Muy rápido. ¡Vamos! ¿Qué comida les ha gustado aquí? De Guatemala. Los paches. Había mucho por resolver. Nos esperaba una ruta estresante, pero nuestro corazón sonreía de entusiasmo por desafiarnos a descubrir los miles de caminos que uno puede tomar cuando toca cambiar de rumbo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Lo lograremos? Te esperamos en el próximo capítulo. Gracias por estar acá. Te enviamos un gran abrazo y bendecido día.